Amantísimo Padre Celestial, en ti, mi Dios, en quien nosotros ponemos toda nuestra confianza, porque sabemos que tú eres el Dios bueno y bondadoso, que cuida y protege a sus hijos. Y nosotros como hijos tuyos, Señor, a ti clamamos en esta mañana, dando primero que todo, Señor, las gracias por habernos permitido un nuevo día, Señor, en esta hermosura que tú nos brindas a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, por permitirnos juntarnos en este encuentro educativo para nosotros poder ser efectivos, Señor, y obedientes dentro de tu reino, Padre Celestial, que es en el que vivimos. Padre Santo y Padre Bueno, en este momento encomendamos a nuestro hermano Jaime, Señor, en tus brazos, para que tú seas su abrigo como lo ha sido siempre, Señor, pero en este momento de enfermedad, que tú brindes, Padre Celestial, salud, que le brindes, Señor, tratamiento adecuado, como bien hemos dicho, y que él pueda recuperar adecuadamente en un corto tiempo, Señor, aunque sabemos que el tiempo perfecto siempre lo tienes tú. Así que en eso confiamos, Señor, que en tu tiempo seas tú con Jaime, brindándole la oportunidad de salir adelante de esta situación de salud. Brinda, Señor, sobre todas las cosas, tu paz a aquellos que confiamos en ti, y él como obediente que es a ti, fiel a ti, Señor, sabemos que está clamando para que tú en él, Señor, derrames la paz en este momento y permitas que pueda seguir todo cuanto esté destinado en adelante. De igual forma, te pedimos por cada uno de los de su familia, por sus hermanas, por Betty, por Mercedes, Señor, para que sean también cobijadas en tu abrigo, y en su esposa, Señor, sobre todas las cosas. Padre Santo y Padre Bueno, a ti lo encomendamos. Y en este momento te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a recibir palabra tuya y a ser dirigidos y guiados, Señor, por Liz en este encuentro que tú nos permites, para gloria y honra de tu nombre sean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y gracias, Señor. Adelante, Liz. Gracias. En esta misma actitud de meditación y adoración, les invito a reflexionar en este cántico, y sobre todo les pido que escuchen atentamente la letra y reflexionen en el tema de hoy en la medida en que estamos también adorando a nuestro Señor a través de este cántico. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde amante. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide
justicia, misericordia, y ser humilde ante le ha mostrado el Señor lo que es bueno. Muchas gracias por participar. Hoy If you want to be one of the only people hoy estamos enfocándonos en el tercer gran fin de la iglesia y se trata de la preservación de la adoración divina. Y antes de yo decir nada, quiero escucharles a ustedes sobre lo que ustedes piensan. Y la pregunta que quiero que compartan con nosotros ahora, que contestemos entre todas las personas aquí presentes es, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra adoración? Entonces, les pido que vayan a este website, le puse ahí el link, bueno, no se activó, pero lo pueden copiar y pegar en su, sí, William, el cántico está citando las palabras de Miqueas 6:8, que es lo que pide Dios de ti y de cada uno de nosotros: misericordia, justicia, humildad. Entonces les pido que vayamos todos a www.menti.com. Ahí entra el código que aparece en pantalla. Oh, ese no es. Ya le puse el que no era. Es este. 600501. 600501. Es el código que va a entrar. Y ahí pueden entrar hasta 3 contestaciones diferentes a la pregunta, pero no está obligada a hacerlo. Puede entrar una, o puede entrar ninguna, o puede entrar 2. Sí, mira qué lindo. Qué lindo. ¿Qué se está quedando? Vida, entrega, estilo de vida, alabanza, alegría, servicio, gratitud. Solo a Dios. Movimiento, humildad, obediencia, comunión, alabanza, conexión, servicio, transformación, sujeción al ser divino. En latín dice solo a Dios sea la gloria. Educación, solo a Dios en español. Entrega sigue estando al final más grande, lo que quiere decir que más personas, si está bien hecho esta nube de palabras, más personas escribieron entrega, y según el tamaño de la letra es cuántas personas han entrado esa misma palabra. Y en el centro está entrega, le sigue amor, vida, alabanza. Entrega total. Gratitud. Honor, honra. Relación, reverencia. Vida. Toda la vida. Justicia, entrega total,
Pues todas esas cosas son ciertas, ¿verdad? Todas esas cosas son las cosas que ya sabemos acerca de la adoración, y hoy vamos a ver cómo algunas de ellas se relacionan con la abogacía, específicamente la abogacía en la esfera pública, y abogacía en la esfera pública con el propósito de que se haga justicia en el mundo. Esta presentación tiene dos partes, básicamente. La primera parte voy a brevemente y rápidamente recordarnos lo que nuestros libros de autoridad dicen sobre la abogacía como adoración divina. En la primera parte voy a estar hablando de la naturaleza y propósito de la adoración divina, según el libro de orden, el libro de confesiones y las escrituras. Y en la segunda parte voy a compartir 4 razones por las que la abogacía es adoración divina, por las que yo creo que abogacía es adoración divina. Eso, comenzamos con el directorio de adoración, que se encuentra en la segunda parte de la Constitución de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, que es el libro de orden. Y ahí se define la adoración cristiana. Bueno, se establece la teología que da pie a nuestra adoración cristiana, y es darle gloria a Dios, ¿verdad? La adoración cristiana atribuye toda gloria y honor, alabanza y agradecimiento al Santo Dios Trino. Nos reunimos en la adoración para glorificar al Dios que está presente y activo entre nosotros, sobre todo a través de los dones de la palabra y sacramento. Todas esas palabras claves ustedes las mencionaron, ¿verdad? Gloria, honor, alabanza, gratitud y sacramentos. Escribieron comunión. Interesantemente, nadie escribió predicación o palabra o escritura, pero eso es parte, ¿verdad? Si le hubiese preguntado qué elementos tiene un culto de adoración, probablemente pues sí hubiesen puesto esas palabras. Y en esta introducción nos dice que somos personas enviadas al servicio para glorificar al mismo Dios que está presente y activo en el mundo. Y ahí pues algunas personas que están aquí escribieron servicio, escribieron justicia. Gracia y gratitud. Dios actúa con gracia y nosotros respondemos con gratitud. Dios nos reclama como sus hijos e hijes, y nosotros proclamamos el amor salvador de Dios. Dios nos redime del pecado y la muerte, y nosotros nos regocijamos a través del don de la nueva vida. Es un ritmo de acción divina y respuesta humana, encontrado en el Evangelio, en la historia humana y en todos los eventos diarios que forma nuestra fe, vida y adoración cristiana. Vida fue una que muchas personas de aquí escribieron, ¿no? Es un reconocer que cuando estamos hablando de adoración no nos estamos limitando a un culto semanal, sino que toda la vida debe ser un acto de adoración a Dios. Aquí hay otra sección en el libro de orden que habla un poquito más. Hay muchísimas, yo escogí unas poquitas nada más. Y esta habla, dice, según Jesucristo en la palabra y sacramento. La escritura es la palabra escrita y predicada, es la palabra proclamada, y los sacramentos, que es la palabra actualizada y sellada, dan testimonio de Jesucristo, que es la palabra bíblica. Esa oración ahí habla de la palabra con letra mayúscula en 3 modalidades o manifestaciones. Escrita, que es lo que está en la Biblia, predicada, la palabra proclamada, y los sacramentos, que se vuelve actualizada y sellada. Pero esas 3 cosas que nosotros hacemos, leer la Biblia, predicar, ejecutar los sacramentos, no son la palabra en sí misma, sino testimonios de Jesucristo, que es la palabra viviente. Y escogí esta porque de manera similar, eso es lo que hace la abogacía, dar testimonio de Jesucristo, la palabra viviente. A través de la escritura, la proclamación y los sacramentos, Dios en Cristo se hace presente por el Espíritu Santo, que actúa para transformar, dar poder y sustentar las vidas humanas. Eso es el propósito también de la abogacía, transformar, dar poder y sustentar las vidas humanas. En la adoración cristiana, el pueblo de Dios oye la proclamación de la palabra,
recibe la palabra actualizada por el sacramento, expone la palabra en el mundo y es enviada a ser fiel a la palabra en el mundo. Y ahorita vamos a ver cómo esas 4 cosas se relacionan con la abogacía. Eso es lo que dice el libro de orden. Ahora pasamos al libro de confesiones. Esto es un pequeñísimo resumen de 3 confesiones que abordan bastante, más que las demás, el tema de la adoración. La segunda confesión helvética, que fue escrita en Suiza en el 1566, la confesión de Westminster con sus acompañantes, el catecismo mayor, no mayor, y el catecismo menor en Inglaterra en 1646, y una breve declaración de fe que fue adoptada en Estados Unidos de América en el 1983, cuando las 2 iglesias presbiterianas anteriores se reunieron. Y estos fueron 11 elementos, ideas o nociones acerca de la adoración que yo capturé entre estas 3 confesiones. Número 1, muchos de ustedes también lo escribieron: solamente Dios debe ser venerado y honrado. ¿Verdad? Lo escribieron en español y en latín. Solamente Dios. Solamente Dios es invocado a través de Jesucristo únicamente. Se especifica en las confesiones que rechazamos el darle gloria a los santos y a las reliquias de los santos. Juramos solamente en nombre de Dios. El culto y las buenas obras ordenadas por Dios son adoración, pero no las que escogemos a nuestro propio arbitrio. Hay adoración pública y privada. Las asambleas sagradas deben ser públicas y atendidas regularmente. Cada iglesia regula su tiempo y orden. Dice también ahí que nadie debe venir a cambiarles el orden y el tiempo que le dedican a la adoración. Así que en ese sentido es contextual y local. El cántico es prescindible. De hecho, esa confesión dice que el cántico no siempre fue parte del culto de adoración, pero la proclamación de la palabra sí. Y en la adoración reformada puede haber un culto en el que no haya cánticos, pero la proclamación de la palabra es requisito esencial. Puede llevarse a cabo en cualquier lugar, aunque también hay unas especificaciones de cómo escoger el lugar para que sea apropiado y cómo adornarlo u organizarlo. Y también habla del ayuno y de los juramentos como elementos o tipos de adoración, y habla específicamente de los juramentos solamente en nombre de Dios, no en nombre de otros dioses ni de los santos. Eso es lo que dice brevemente el libro de confesiones. Nuevamente estoy simplemente recordando. Y ahora vamos a las escrituras, que en la tradición reformada es más importante que la tradición misma. Y nuevamente escogí algunos de los montones que hay por ahí para poder hablar sobre este tema. Y quisiera que 4 personas se hagan voluntarias, digan yo, para leer estos textos en voz alta. Y mientras estas 4 personas, cada una lee uno de los textos, le voy a pedir a las demás personas que piensen, estén atentos a qué dice cada texto sobre la adoración y sobre la abogacía, y vayan escribiendo sus ideas en el chat box, en la cajita de hablar unos con otros ahí. Entonces, tenemos voluntarios. ¿Quién quiere leer Miqueas? Están tímidos hoy. Empecé hablando demasiado. Yo puedo leerlo. Elizabeth. Elizabeth, muy bien. Va a leer Miqueas. ¿Quién quiere leer Isaías 58? Yo lo puedo leer. A ver. Luz Aide. Luz Aide. ¿Quién va a leer Isaías 61? Mirna. Mirna. Gracias, porque mi cosito me permite ver nada más que como 2 personas. Lucas 4. ¿Quién quiere leerlo? Willy. Yo, Margarita. Dáselo a Margarita. Ok. Oh, ok. Margarita, adelante. Willy cede su turno. Muy bien. Entonces, en lo que estas 4 personas buscan el texto,
Nuevamente les recuerdo a todas las demás, incluyéndoles a ellas 4, que piensen y contesten en el chat mientras escuchamos, según vamos escuchando, qué dicen estos textos sobre adoración y sobre abogacía. Entonces comenzamos con Elizabeth, que nos lee Miqueas 6, del 6 al 8. Bien, Miqueas 6, del 6 al 8 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Gracias. Vamos a tomar 30 segundos, 45 segundos de concentración dedicada a pensar en lo que acabamos de escuchar y poder escribir algunas reflexiones o ideas en el chat. Gracias, Willy. Gracias, Selma. Gracias, Evelyn y Miguel. Gracias, Magdalena. El texto compara una descripción de lo que se esperaba, lo que dio, el tipo de culto que nuestro libro de orden habla. El culto ordenado por Dios, la gente lo estaba haciendo, pero el texto dice, ¿qué pide realmente Dios de ti? Entonces, ahí es que contesta Dios. Hacer justicia, misericordia y ser humilde. Y aquí tenemos interpretaciones. El hermano Willy dice, llamado a la verdadera persona cristiana a practicar la justicia de frente ante la injusticia y no para defender el status quo. Selma dice, hacer justicia es más valioso que cualquier bien o que todos mis bienes o sacrificios. Evelyn dice, hay que vivir el evangelio liberador y entregarnos hacia la justicia para todos y todas y todes. Miguel dice, la adoración es una vida de compromiso con la obra de Dios en este mundo. Se resume en justicia, misericordia y humildad. Pastora Tamara dice seguir al Señor. Carmen Rosario dice no es lo que yo traiga materialmente ante Dios, sino amor, misericordia y justicia. Rosa Amanda dice amor y justicia son llamados de vida. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Luzaide mientras nos lee Isaías 58 del 1 al 10. Voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos.
Aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren las cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Nuevamente pueden escribir su reflexión sobre qué dice este texto sobre la adoración y sobre la abogacía. Tenemos un minuto de silencio para poder compartir nuestras reflexiones. Igual que el texto anterior, Isaías está comparando el tipo de culto y el tipo de rituales que debían hacer las personas. Y está presentando una opción mejor en la voz de Dios. Esta vez, a diferencia de Miqueas, da una lista bien larga de conductas concretas que Dios espera y que compara como mejores que los signos del ayuno. Claro, este texto no necesariamente está diciendo no ayunen, sino que no ayunen para satisfacerse a sí mismos. Es lo que empieza diciendo Dios. Y ahorita, anteriormente, todavía hablando de Miqueas, estaba la compañera Magdalena dijo que ese texto básicamente nos dice que Dios no quiere gente bocona, quiere gente fajona. Eso ahí, una muy buena tradición a español contemporáneo. José Manuel nos dice que Jesús Adrián Romero en una de sus canciones dice: mi obediencia es mejor adoración. Y esa palabra obediencia estaba allí en la nube de palabras que hicimos anteriormente. Marisa dice amén. Y creo que ya hablando de Isaías 58, comienza Willy diciendo que ármate con el espíritu de valentía y grita tu voz profética defendiendo la justicia fuera del santuario, en la comunidad secular, denunciando la injusta política y simultáneamente proclamando la buena noticia, la justa paz en acción más allá de la oración. Diana lo interpreta como ser empáticos, bondadosos y compartidos. Atender las necesidades de los que... Me sonrío, Diana, porque esa imagen es bien eucarística, ¿no? Cuando Jesús tomó el pan y lo partió y dijo,
este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y luego lo repartió, lo compartió. O sea, esa idea de ser compartidos me recordó a la Eucaristía, la comunión. Luz Olga interpreta que este texto de Isaías 58 nos habla de atender las necesidades de los que lo necesitan. Comida, ropa, oración, intercesión, acompañamiento. La verdadera adoración, dicen Carmen Rosario, rechaza la hipocresía de nuestras acciones. La verdadera adoración rechaza la hipocresía de nuestras acciones. Y Mari comparte que la adoración se trata de vivir los valores del reino de Dios. Según escucho en el texto, la verdadera adoración no se trata de tradiciones, ni rituales, ni herencia, por más bellas y significativas que sean. La verdadera adoración es el amor y la gracia hecha acción. Y aprovecho para hacer un plugin que la semana que viene Vilmarí y José Manuel van a estar hablando sobre la verdad, y aquí está enfatizando la verdadera adoración, y nosotros hemos estado, mientras nos preparamos, compartiendo cómo todos estos grandes fines están interrelacionados. No puedo hablar de adoración excluyendo la proclamación de la palabra o excluyendo la verdad que se manifiesta en nuestra adoración. Y la semana que viene estaremos hablando un poco más de la defensa de la verdad en tiempos del fake news. Gracias, Vilmarí. En este texto de Isaías 58, Angie Ortiz Morra comparte que la adoración tiene que ser sincera, quitarse las máscaras debe venir del corazón sincero. Wow, con razón el Señor se tarda en dar respuestas a nuestras oraciones, dice Rubén Ortiz. Jennifer Rodríguez dice que a Dios no tenemos que convencer e impresionar. Si estamos vacías por dentro, ¿de qué vale? Todo debe salir desde nuestro interior y ser auténticos, auténticas. Magdalena dice, tenemos un pacto con Dios y no debemos esperar que Dios cumpla su parte si nosotros no cumplimos la nuestra. Eso no sería una relación justa, sino abusiva. Y Magdalena añade un término muy importante en la adoración reformada y en la teología reformada, que es el término pacto. Nosotros le damos mucho énfasis al pacto, ¿no?, de Dios con su pueblo. Selma dice que la adoración no es un símbolo exterior, es una transformación interna que se traduce en actos de justicia. Miguel dice que adoración no es ritual ni piedad hueca, es la práctica de la justicia y la misericordia en favor de quien más necesita. Elizabeth dice, critica a los hipócritas y a los faltos de amor. La verdadera adoración está en la libertad y compartir con las personas necesitadas. Mirna dice, libertad, aliviar la carga, soltar cadenas. Marisa dice, la adoración debe proclamar salvación, pero también tiene que sacar tiempo para denunciar aquellas conductas que están en contra de la voluntad de Dios. Quisiera detenerme ahí con Mirna y Marisa por un buen rato, pero no puedo. Pero brevemente diré que parte del problema que tenemos en dividir muchas veces la abogacía de la adoración es que tenemos unas definiciones de libertad, de aliviar la carga, de soltar cadenas, de salvación, que tienen todo que ver con el alma y lo abstracto, pero que no tienen que ver con el cuerpo o con la comunidad o con los sistemas sociales y políticos en algunos casos. O eso fue lo que muchas de nosotras, las personas aquí, nos enseñaron. Algunas de nosotros ya hemos cambiado nuestro pensar sobre eso, algunas de nosotros todavía no, estamos empezando a aprender sobre eso, y cada cual está, ¿verdad?, en su peregrinar. Yulisa dice, ayunar es mucho más que reprimir comer, es vaciar nuestros excesos de ego. Aquí aprovecho para decir que en el libro de orden y en el libro de confesiones habla del ayuno como que el propósito de dejar de comer es para privar al cuerpo de su combustible de manera tal que podamos recibir mejor a Dios y prepararnos mejor para hacer actos de buenas obras. Hay una relación integral entre el ayuno y el ayuno sincero, como muchos de ustedes dijeron, en el que ese acto de reprimir de comer no es en sí mismo, como dice Yulisa, sino con un propósito ulterior, que ayuda a las oraciones y ayuda al prepararse para las buenas obras. La pastora Tamara dice de buscar el bien de la comunidad, de todos y de todas, según la voluntad de Dios. Y Margarita dice la humildad como el reconocimiento de que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios la que debe prevalecer.
Muchas gracias a todas las personas por participar. La duración incluye la espiritualidad, ciertamente. Y ahora le voy a pedir a Mirna y a Margarita que lean los próximos dos, uno detrás del otro, porque van a ver que básicamente Lucas está citando a Isaías. Y esa fue la razón por la que los escogí, para que pudiéramos notar que las palabras que Jesús leyó en Lucas 4 están escritas en Isaías 61. Así que comenzamos con Mirna y luego Margarita, tan pronto Mirna termine, tú puedes comenzar a leer. Aquí vamos. Gracias. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu quebrantado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las mansiones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Y todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y esto es palabra de Dios. Amén. Lucas 4, 14, 19 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor de Dios. Palabra de Dios. Vamos a concentrarnos por 30 segundos en contestar esta pregunta, reflexionar sobre qué tienen que ver estos dos textos, sobre la adoración y sobre la abogacía.
que ya encontré por dónde íbamos, de la conversación anterior. No sé quién es la persona, pero dice Aifonetito Colón. Dijo que la adoración incluye la espiritualidad. Ciertamente la adoración incluye, pero no se limita a la espiritualidad. Carmen Rosario nos invita a que tengamos los micrófonos apagados mientras no estemos conversando, mientras no estemos en el turno al micrófono, para así no evitar, minimizar los ruidos de ambiente. Evelyn Torres nos dice ahora sobre Isaías y Lucas. Nuestra unción nos fortalece para entregarnos a Dios y a la comunidad que nos rodea y nos llena de valentía para denunciar todo lo que impide la plena libertad para todas las criaturas del Señor. Marisa dice, en este mundo en que estamos es importante definir cuál es el derecho que Dios ama porque hay tantas versiones e interpretaciones sobre ese derecho. Sí, ciertamente. Y Manuel añade, de seguro no es la derecha. Y hemos visto mucho suceder en esta semana sobre definiciones y definiciones sobre lo que es el derecho. William dice que estos dos textos en el Antiguo y Nuevo Testamento predican y actúan respecto al llamado del profeta Isaías y el llamado de la palabra encarnada, el Cristo resucitado, el profeta de profetas. Me gustaría decir que con esta plataforma Jesús no ganaría el voto de los poderosos políticos y billonarios, pero es la plataforma que está en favor de los pobres, oprimidos y en desventaja. Esto es lo que necesita toda la humanidad, incluyendo los ricos. Y gracias, Willy, por resaltar el hecho de que estos dos textos hablan de dos personas diferentes. Y el punto que haces de que en el Nuevo Testamento es la palabra encarnada, la que tiene ese llamado, es bien importante para los puntos que voy a compartir próximamente. También me recuerda el comentario de Willy, me recuerda a un escrito de el profesor teólogo Eliseo Pérez Álvarez, porque él habla sobre la plataforma política de Jesús como una plataforma en la que hay una redistribución de los alimentos de manera tal que nadie pase hambre. Y él hace el mismo punto de que no, pues esta no es una plataforma política muy, ¿verdad? Muy querida, muy bien recibida, muy famosa, y bueno, según algunos de los evangelios, eso fue lo que llevó a que mataran a Jesús, que amó tanto a la comunidad y quiso cambiar los sistemas que habían para que la gente estuviera en mejor condiciones de vida, que los sistemas decidieron eliminarlo. Dice Magdalena, dice Isaías que Dios es amante del derecho. Hace falta que la iglesia y los creyentes reflejen la pasión de Dios por la justicia. Ahí Magdalena está enfatizando más en la parte de amante, ¿no? Y la pasión. Qué bonito eso. Carlos dice pregonar, predicar. Miguel Estrada dice la vocación cristiana, asunto ineludible, aunque sí se ha aludido con demasiada frecuencia. Magdalena añade proclamar el año del favor de Dios para todos sus criaturas es la misión de la iglesia, que no es lo mismo que sumar gente a las bancas. Y Marisa añade, lo que estoy viendo en Estados Unidos y en Puerto Rico es que estas definiciones están por todas partes dentro de lo que llamamos iglesia. Y eso me preocupa como educadora y ministra. Las palabras de Jesús son tomadas para justificar cosas que lo que hace es dejar sin derechos a muchas personas en nuestra sociedad. Ciertamente. Por eso es que tenemos que hablar exactamente qué significa eso de derechos. Y esa es una conversación que yo animo a que cada líder que está aquí representado facilite dentro de su comunidad de fe. Habiendo visto esta selección de textos, van a ver qué yo hice con eso o qué me inspira eso a decir sobre la relación entre la abogacía y la adoración. Y lo que yo quiero proponer en el día de hoy es que la abogacía es adoración divina de por sí. Y estas son las 4 razones que voy a presentar brevemente. Adoración pública mediante buenas obras, el cuerpo de Cristo, el cuidado pastoral de la comunidad y la realidad sacramental. Número 1. Vimos en el libro de confesiones y en el directorio de adoración que hay adoración pública y hay adoración privada, ¿no? Y la adoración privada pues se hace donde nadie la ve.
y se puede alinear más con actos individuales, mientras que la adoración pública vimos que se requiere, la asamblea sagrada debe hacerse en público, y ya pues ahí requiere pues mucha gente reunida. Hay textos que dicen donde 2 o 3 reunidos estén, ¿verdad? Entonces, la adoración privada, esa es una clasificación que los textos nos dan, privada versus pública, pero hay otra clasificación que los textos nos dan y que hemos estado mencionando, es que está la adoración cúltica, cuando hacemos cultos y rituales, y está la adoración mediante buenas obras, y ahí hablaron de la vida entera, ¿verdad? Cuando yo pongo esas dos cosas juntas, lo que tengo es el testimonio comunitario, ¿no? Cuando la iglesia, como una comunidad, hace buenas obras, no cuando una persona hace buenas obras, sino cuando una iglesia como comunidad hace buenas obras, públicamente. Ahí es que yo veo que la abogacía es más fuerte o más evidente. Así que la abogacía es la realización de buenas obras en comunidad y por lo tanto es adoración pública que glorifica a Dios. Y aquí quiero compartir un texto de una de las confesiones que lo dice de manera más explícita. Aquí está una conversación de pastora Tamara que dice que le llama la atención eso de dar buenas nuevas a los pobres. Obviamente dar buenas nuevas a los pobres puede que sean buenas nuevas para las personas ricas, que no sean buenas nuevas para las personas ricas. Marisa dice en muchas ocasiones no lo son y Mari dice amén. Ciertamente Jesús tenía una preferencia por las personas pobres. Y lo que le llamamos las teologías de la liberación también. La frase, ¿cómo es que dice? Preferential option for the poor. Una opción preferencial por los pobres. Que Dios realmente se alinea con las personas pobres. Y aunque nos tratan de neutralizar esa idea con el texto de que Dios no hace acepción de personas, también hay muchísimos textos en la Biblia en las que Dios es bien claro que sí, que se alinea con las personas pobres, no con las ricas. Eso no impidió que Jesús se sentara a comer con personas ricas, pero también les exigía mucho, ¿no? Cuando le dijo al joven rico, bueno, pues vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Dios no hace acepción de personas, pero ciertamente se alinea con las personas que están en mayor vulnerabilidad en los sistemas sociales y cuando hablamos de pobreza, sistema económico. Para ahora, tal vez ustedes ya leyeron el párrafo completo, siendo esto viene de la segunda confesión helvética, pero oh my God, no puedo pensar ya en español, resaltado que las buenas obras se han de practicar para glorificar a Dios. En la teología reformada nosotros no hacemos buenas obras para ganarnos la salvación. Entendemos que la salvación es un don de Dios, es un regalo. Esa es la acción divina. La respuesta humana es gratitud, y gratitud que se refleja en hacer buenas obras. Así que, pero dice este texto que cuando practicamos buenas obras, eso lo hacemos para glorificar a Dios. Mostramos gratitud, adorna nuestro llamamiento y para beneficio del prójimo. Y la abogacía es eso, es beneficiar al prójimo. Y cuando estamos haciendo abogacía, estamos, por lo tanto, glorificando a Dios. Y al final también resalté, no mirando, y aquí ya está citando las escrituras para resaltar su punto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros, que está en Filipenses 2:4, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tito 3:14. Y estos dos textos lo que para mí apuntan en relación a la abogacía es que la abogacía es un buscar del bienestar de las otras personas. No es un buscar necesariamente el bienestar nuestro como individuos, sino buscar el bienestar de las otras personas. Ese es mi primer punto, que la abogacía es un acto comunitario de buenas obras que por lo tanto glorifica a Dios y es adoración. La segunda razón es porque la iglesia, yo no puedo ni ver lo que escribí aquí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Por lo tanto, debe hacer lo que Cristo hacía. Aquí está el cuerpo de Cristo y aquí está el cuerpo de Cristo. Y lo puse crucificado a propósito porque hacer abogacía es peligroso. Y como dije en alguno de los evangelios, la razón por la que Cristo fue crucificado fue por estar haciendo abogacía. Entonces, si Cristo se dedicaba a, como dijo la versión que leyó Luz Aide, poner en libertad a los que están encarcelados, también la iglesia hoy debe poner en libertad a los que están encarcelados. La tercera razón es porque abogar es amar y cuidar. Y aquí, por eso fue que me llamó la atención lo que dijo Magdalena, porque ya tenía en mi mente sí, por ahí viene. Y este concepto lo aprendí de Marisa. Marisa, no puedo hablar sin hablar de ti, porque es que te escuché predicar tantas veces mientras vivía en Louisville que aprendí muchas cosas de ti. Y también de mi mentor, que en paz descanse, el profesor Andrew, Dale Andrews. Y él decía que el trabajo profético es un trabajo realmente de cuidado pastoral por la comunidad. Y de hecho, Marisa lo ha mencionado en muchas de las conversaciones que hemos tenido aquí, que bueno, ella termina interviniendo porque esas cosas están afectando a los miembros de su iglesia. Esto no es que no tiene nada que ver y que es mi postura política. No, si mis ovejitas las están metiendo en la cárcel injustamente o las están deteniendo de manera injusta, como estos niños y niñas centroamericanos que están detenidos por acciones que sus padres cometieron, o simplemente por ser quienes son, pues entonces tenemos que hacer lo que Dios hacía, que es amarles y sacarles de esa situación que les tiene en cautiverio. Esa es mi tercera razón por la que yo creo que la abogacía es adoración divina. Es porque abogar es amar y cuidar a las personas a quienes Dios ama y cuida. Y mi última razón, y esta la enseñamos en el seminario donde yo trabajo, todos los años tengo el honor de invitar a nuestros estudiantes a que piensen en las implicaciones sociales y políticas de los sacramentos. Los sacramentos se originaron y nos recuerdan nuestro compromiso con la naturaleza y con la gente. Esto nosotros lo desarrollamos en un semestre entero, 2 o 3 semanas cada punto, pero hoy brevemente diré, si nosotros necesitamos agua limpia, preferiblemente para bautizarnos, no importa cuánta agua sea, ¿verdad? Yo escogí aquí una que parece ser de Panamá, la foto según el sitio donde la tomé, un bautismo en Panamá. Como quiera, no importa cuánta agua vamos a echar en el cuerpo, necesitamos que esa agua esté limpia. Y, por lo tanto, debemos entonces abogar porque haya agua limpia. Y no solamente para poder hacer bautismos, o sea, no es que nosotros queremos que haya agua limpia para poder hacer bautismos, es que el hecho de que estamos interactuando con la naturaleza en un acto sacramental nos hace crear conciencia de la vulnerabilidad de los elementos naturales por los actos humanos. Y entonces hacemos un compromiso de proteger la naturaleza misma, ¿no? Y más que nada, más que por la limpieza que puede operar el agua, sí es porque todos los seres humanos necesitan agua limpia para vivir. Nosotros necesitamos tomar agua todos los días, muchas veces al día, para estar sanos y saludables. Dios es un Dios que quiere que estemos vivas. Por lo tanto, necesitamos agua limpia. Esa es una buena razón para abogar por agua limpia. Y el sacramento de la comunión, muchas veces pensamos que la última cena de Jesús fue así, porque pues la hemos visto representada de esa manera. Los eruditos de los estudios bíblicos nos han indicado que no, que eso era más bien un revolú, lo que había ahí, porque toda esa gente llevó su familia. Entonces había mujeres, había niños, y donde hay todo eso, hay muchas conversaciones pasando simultáneamente. Debemos recordar que ellos estaban haciendo su propio ritual que existía en aquel momento. Es la iglesia cristiana que posteriormente ritualiza la historia de la última cena de Jesús.
pero aún en eso la iglesia cristiana se tardó bastante. Al principio simplemente se reunían para comer. Y en ese sentido se parece, lo que hacía la iglesia del primer siglo se parece a este mural de Cerezo Barredo, que era como un picnic, ¿no? Y tal vez lo hacían dentro de la casa, pero el punto es que había gente de todas las edades, de todos los géneros, de todas las etnicidades, y era comida común, lo que había, y más que nada, el sacramento de la comunión nos recuerda nuestro compromiso con la justicia, porque desde el principio la iglesia cristiana comía, los elementos eran traídos por los miembros de la iglesia y siempre se repartían entre quienes no tenían. Al final, todo lo que sobraba se repartía entre las personas que no tenían que comer. Y por eso es que muchas iglesias hoy, el domingo que tienen comunión, también hacen recogido de alimentos para los ministerios de dar alimentos a las personas empobrecidas. Entonces, esas son mis 4 razones por las que yo creo que la abogacía es adoración divina. Y esto es un ejercicio para que ustedes practiquen, pero antes de que vayamos a hacer el ejercicio de practicar, puedo tomar preguntas y luego podemos dividirnos en grupos pequeños para cómo hacer esta actividad en conversaciones de grupos pequeños. Muchas gracias por su paciencia conmigo. No. Preguntas, sugerencias, dudas, desacuerdos, retos. Pregunta. Sí. Aquí Luz Aide. Sí. Yo pienso que, y creo totalmente que el evangelio es claro, que Jesús fue tan claro que yo no entiendo por qué hay tantas interpretaciones que muchas veces se alejan de la esencia de lo que verdaderamente es el evangelio. ¿Qué podrías decir sobre eso? Digo, si estás de acuerdo o no sobre ese particular. Bueno, eso mismo dicen los del otro lado. La Biblia es clara. La Biblia lo dice y yo obedezco. He visto escrito en bumper stickers. Y yo estoy totalmente de acuerdo. La Biblia es clara y yo obedezco. Vamos a libertar a los que están en cautiverio. El problema son las herramientas que usamos para interpretar la Biblia. Y el problema es cuáles textos aprovechamos y cuáles no. Si vamos a ser honestos, la Biblia está en contradicción consigo misma. Yo puedo encontrar por casi cualquier issue un texto a favor y un texto en contra. Por lo tanto, tengo que entonces usar ciertas herramientas para ver qué es lo que quiere decir eso. Lamentablemente, nosotros vivimos en una época en la que te veo, Carlos, te veo, cuando nosotros vivimos en una época en la que ya se intentaba armonizar las escrituras. Y eso es parte de nuestra tradición. O sea, la iglesia presbiteriana fue una de esas que se empeñaba en armonizar y quería borrar la contradicción y decir, no, eso lo que quiere decir es esto otro. Y entonces tenemos que ver cuáles textos son los que están tan claros que los hacemos y ya, y los textos que le hacemos maromas y acrobacia para que digan lo que nosotros queremos que digan. Yo soy criada y adiestrada. De hecho, digo que mi educación teológica tiene licencia de conducir porque estuve 16 años estudiando teología. Y así que yo me suscribo a que usemos el cerebro, ¿verdad? A que usemos los métodos históricos, críticos, sociales, que examinemos el 1611, que es el contexto de vida en el que fue escrito el texto. No me suscribo a que busquemos la armonización de los textos, porque creo que esos textos fueron puestos ahí a propósito, mostrándonos que hay más de una posibilidad. O sea, hay 3 versiones de qué fue lo que pasó en la vida de Jesús y hay una declaración teológica sobre lo que eso significó. Por eso es que Juan es tan diferente, porque es más teológico que biográfico. Así que eso es lo que digo sobre eso. Y me encanta contar esta historia. Hubo un señor que le preguntó a otro,
un señor bien comprometido con la justicia, tenía este compañero pastor, los dos eran pastores, y el otro era bien literalista, fundamentalista en su interpretación bíblica. Y el que era más comprometido por la justicia le pregunta, ¿tú crees en la interpretación literal, verdad? Y el tipo, sí. No se puede buscar el contexto del texto, ni literario ni social, no. ¿Tú estás seguro de eso? Completamente seguro. Y le lee el texto que tú leíste. Y el pastor inmediatamente dijo, no, porque ahí lo que Jesús quería decir. Y él dijo, no me vengas con esos cuentos. Yo te pregunté que si tú creías en la interpretación literal y tú me dijiste que sí. Y yo te leí el texto y ahora tú tienes que venir conmigo a ir a sacar a la gente de la cárcel. Y me encanta esa historia porque es poner en evidencia. Tú también haces malabares. Para mí, al final del día, la vida es lo que hace la diferencia. Y ahora en estos días tenemos que ser bien cuidadosos, aunque aquí me meto en agua profunda. Vi una declaración de fe teológica en estos días pública con la que me anejo, en que decía, esos niños que están detenidos tienen su corazón late también. Los hombres negros bajo la rodilla de los policías, su corazón late también. Las mujeres que fueron violadas o que sus niños le están poniendo la vida en riesgo dentro de ellas, su corazón late también. Entonces, cuando decimos que lo que usamos como hermenéutica es la vida, tenemos que estar claros que hay muchas vidas en juego. Y revelar la contradicción de que tú estás diciendo hay vida desde las tantas semanas, pero no te importa la vida de los que llevan vivos tantos y tantos años, que están aquí, y eres tú quien les está quitando la vida, pues eso es una contradicción que hay que ponerla sobre la mesa y cuestionarla y evaluarla. Y no que nosotros no tengamos las nuestras, ¿no? Cada uno de nosotros aquí presentes tiene sus propias contradicciones y nosotros como iglesia y cuerpo de Dios también tenemos las nuestras. Esta plática se concentra en las buenas obras y el hacer justicia en la esfera pública, pero también tenemos que mirar a nosotros, empezando con la canción de adoración que yo puse al principio. Habla de Dios todo el tiempo como Él. Eso es un acto de injusticia contra todas las demás personas que no se identifican con el género masculino. Entonces hay cosas dentro nuestro que también tenemos que evaluar para que haya vida plena, vida en abundancia. Y al final, pues es de eso que se trata, ¿no? Cuando llevamos las buenas nuevas de vida y buenas nuevas de vida liberada, plena y integrada, ¿no? Entonces, Carlos, ¿cuál es tu comentario, pregunta? ¿Podrías abundar en la distinción entre la adoración pública y la adoración cúltica? Sí. Sí, tienes toda la razón, porque puede haber cúltica pública. De hecho, la hay. Ok, pero voy a eso ya mismo. Quiero resaltar la conversación que está pasando aquí sobre los textos fuera de contexto, que son solo pretextos para manejar interpretaciones erradas, ¿verdad? Y cómo cada quien utiliza su propia experiencia de vida y los paradigmas también añado yo que aprendió y que tiene en su mente para interpretar el texto. También esta es una ley. Si no hubiese interpretación de contexto, las mujeres pastoras no podrían cumplir su llamado a predicar y servir en la iglesia. Y si el estudio sirve para ese lado, tiene que servir para dar derechos a otras personas también. De hecho, alguien le pregunta, esta es una de las historias favoritas de mami, que a mí me gusta repetir, pues si no lo saben, mi mamá es ministra ordenada de la palabra y los sacramentos, la reverenda Elizabeth Ruiz Quiroz, y a ella le preguntan, ¿tú eres presbiteriana, tú eres calvinista? No, si yo fuera calvinista no podría ser ministra ordenada, porque Calvino no creía que las mujeres pudieran ser pastoras, ¿verdad? Así que estamos aquí, pero evaluamos nuestra propia tradición. Pues tienes toda la razón, Carlos. Digo, lo hiciste como pregunta, pero quiero decir que en tu pregunta hay el apuntar a
un área que no se trató a profundidad. La adoración cúltica es una que está prescrita con actos. En la tradición reformada, la tradición cúltica tiende a ser, yo creo que siempre es pública o colectiva. Y ahí pues los ejemplos que hay pues son el culto de adoración, los bautismos son públicos, la comunión es pública, los cultos de oración son públicos. Aun cuando usted le va a llevar la comunión a personas encamadas, que es bastante privada, ahí se supone en nuestra tradición que va el ministro ordenado con un anciano y el anciano representa a la comunidad. Y igual, o sea, siempre lo hacemos públicamente, ¿no? So, la adoración cúltica siempre es pública, se supone, ¿verdad? Ahora, yo estoy diciendo lo que tenemos ahora. Yo puedo también ver que en la tradición cristiana hubo momentos en que los cultos no eran comunitarios, pero no eran públicos porque temían por su seguridad. Estoy pensando aquí las catacumbas. ¿Por qué se iban para las catacumbas? Y no dejaban entrar a todo el mundo, solamente los bautizados, porque tenían que proteger su vida. Tú ves cómo el contexto determina cuáles son las acciones más apropiadas para proteger la vida. Ahora, puede haber culto público fuera de la iglesia también, que no necesariamente es abogacía. Y aquí también, pues, estoy pensando aquí, Billy Graham y todo eso, el evangelista. Y nosotros lo hemos hecho también, yo recuerdo haber estado en un culto del presbiterio en Aguadilla, en un parque de pelota. Y yo, pues, también era súper radical en mis buenos tiempos y yo hacía teatro para proclamar el evangelio y siempre tenía que ser al aire libre. Y me enojaba cuando las iglesias no leían la carta que le dábamos y nos invitaban para hacer dentro de la iglesia. No, yo quería ir para afuera. So, hay una manera en que la adoración pública puede ser cúltica y la adoración pública puede ser abogacía, ¿verdad? Y las dos son adoración. Pero la cúltica está prescrita, ¿no? Como que tiene un orden, tiene unas palabras o unos conceptos. Eso es lo que es cúltico. Gracias. Carmen. Carmen Rosario, ¿estás hablando ya? No te oigo. Sí. Eso me recuerda lo que estoy hablando de la adoración cúltica pública. En el pueblo donde estaba mi iglesia anteriormente, en Asbury Park, para el 12 de octubre, hacían un reenactment de la llegada de Cristóbal Colón y que a las playas de Asbury Park. Bueno, Cristóbal Colón nunca estuvo en Norteamérica. Exacto. Me invitaron a mí, 2 veces me invitaron a mí, la pastora presbiteriana del pueblo, a dar una oración público. No, obviamente acepté por la presencia, ¿no? Pero lo primero que hice fue explicarle que Cristóbal Colón no había llegado ahí. Pero aprovechar esa oración para hacerles conscientes de lo que la acción de Cristóbal Colón había traído también. El pillaje, la muerte, y hacer un llamado a que no se repitiera la misma cosa. O sea, que es un ejemplo de una expresión cúltica pública, pero también aprovechando para decirles, mire, es primero que históricamente estamos ustedes con esta cuestión, pero también públicamente hacer abogacía. O sea, ahora lo pienso como abogacía, ¿no? Afirmando públicamente y en la oración lo que no debía haber sido en términos de ese momento histórico para América. Sí, aquí yo creo ese es un excelente ejemplo para contestar la pregunta de Osvaldo en la afirmativa. Sí, pueden ir juntas, la pública y la de la abogacía pueden ir juntas simultáneamente. La cúltica, la adoración pública puede ser cúltica, definitivamente, y también abogacía. Se pueden hacer separadas o se pueden hacer juntas. Y
Y todo es cuestión realmente de medida. Y pues yo digo, es arroz es café con leche o leche con café, porque siempre están las dos cosas ahí, ¿verdad? Pero ese ejemplo es excelente, Carmen. Muchas gracias por compartirlo. Y también quiero decir que muchos de mis amistades activistas han aprendido que a veces en sitios donde no se les oye, por lo menos se les permite predicar, se les permite orar, no predicar, orar. Cuando los vienen a votar de una protesta que están haciendo o una manifestación, ellos le preguntan, ¿verdad? A los que lo están votando, usualmente oficiales del orden público, nos vamos, podemos orar antes de irnos. Y en la oración dicen todo lo que tienen que decir. Pero es una oración, o sea, entonces tenemos que aprender, eso sería un maravilloso taller, ¿no? Aprender ese arte de que la oración es una oración, porque también hay oraciones en el culto que son más anuncios que oración. No, ¿cómo es una oración? Y no es un sermón, es una oración, pero a la misma vez hace el trabajo de intervención y abogacía que queremos que haga. Y digo que sí a todo esto, gracias Carlos, gracias Osvaldo, gracias Carmen. Y eso nos quita nuestra responsabilidad de que también tenemos que estar en la protesta, también tenemos que escribir cartas a los que nos representan en la legislatura, también tenemos que abogar porque se escriban nuevas leyes, porque se deroguen otras leyes. O sea, ese tipo de trabajo también lo tenemos que hacer. Pero qué bonito es que podemos hacer el trabajo a la misma vez, haciendo un culto que tiene las palabras que necesitamos que tenga. Y ahí pues quiero resaltar el trabajo de Magdalena, que ella todas las semanas pone letanías, oraciones, cosas bonitas, bellas, preciosas para la liturgia, completamente permeadas de abogacía y de lenguaje por la justicia. Igual que el arte de Cerezo Barredo que les enseñé ahorita, ¿no? Todas estas cosas son herramientas que tenemos a nuestra disposición y por supuesto pues las ayudas litúrgicas que Marisa, la oficina de Marisa y Marisa nos proveen todas las semanas. Mirna. Ajá, Liz. Hablando de abogacía, pienso, nosotros en el Presbiterio del Suroeste hicimos una declaración para enviar al Congreso, primero a Puerto Rico y luego al Congreso de los Estados Unidos, relacionado a las leyes de cabotaje que encarecen tanto los productos y nos hacen la vida de cuadritos, pero a la vez se menciona o se quiere enviar, por ejemplo, a otros presbiterios y al sínodo, pues para conocer, ¿verdad? Si creen que sí o lo que quieran decir, pues encontramos piedras en el camino, encontramos tropiezos. Entonces, sí predicamos, sí hablamos, sí queremos amar y hacer todo como Jesús lo hizo, pero hasta aquí. Si me toca principalmente las políticas partidistas, hasta allí. Entonces, estamos realmente demostrando, ¿verdad? Esa adoración y esa abogacía de la cual tú nos has hablado tan excelentemente en esta mañana. O estamos haciendo, te lo dejo en tus manos. Gracias, Liz. No, y ese es un punto excelente, o sea, y hay muchas razones para eso, nos da temor. La razón primordial que mencionaste, que el argumento que muchas personas dicen en contra es que, eso es político partidista. Y lo primero que hay que hacer es desmantelar ese mito, porque no es político partidista. Todo el mundo tiene que comer. Los populares, los independentistas y los PNP tienen que comer. Los estadistas, todos tenemos que comer. O sea, y ahí es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? De que estamos tratando necesidades humanas y derechos humanos que le van a beneficiar a personas de cualquier partido. Eso es lo único que puedo decir sobre eso, pero nada, o sea, sabemos lo duro que es, lo hacemos, pero no nos creen, la lucha continúa, ¿no? Decía María Isasi Díaz, seguimos en la lucha.
Y le puse ahí en el chat el ejercicio que tenía, porque de verdad me gustaría que lo hicieran con calma en sus iglesias, con su gente, ¿no? Entiendo que aquí viene 1 o 2 personas de muchas comunidades de fe, así que quieren continuar esta conversación allá. Sería bonito que la aplicaran y ya le doy ahí unas ideas de lo que pueden hacer y aprovecho para decir que agarren las ideas de Orlando y Carmen y Carlos de explorar cómo pueden combinar las dos cosas, qué tipo de oraciones podemos hacer, qué tipo de cánticos debemos escoger, cómo escribimos el llamado a la adoración, qué tipo de predicación necesitamos hacer y todo eso. Y se me olvidó mencionar ahorita, cuando mencioné los recursos disponibles, al caucus, porque el caucus se creó precisamente para abogar, ¿verdad? Porque como una minoría racial, o más bien un grupo minoritarizado por razones de raza, las personas latinas en Estados Unidos y dentro de la iglesia presbiteriana, al organizarse en un caucus, pues tenemos un poco más de chance de que se nos escuche. Y de hecho, creo que uno de los grandes logros que vi que el caucus logró así, por eso me impresionó, fue por una campaña que hizo la iglesia y los posters eran tan problemáticos al unir las caras de personas de diferentes razas con estos textos que eran bien demeaning, ¿verdad? Que tiraban para lo hondo a las personas de minorías raciales. Y el caucus se movió así, y bueno, en menos de una semana ya había la iglesia quitado los posters. Por eso es que es importante la abogacía. A veces se gana, a veces se pierde, pero como es que decían, a mí yo no soy muy pro guerra pero la metáfora que dicen es que se gana o se pierde una batalla, pero no la guerra. La lucha continúa realmente. Cuando Obama a última hora liberó a Oscar López, los que habían estado abogando por su liberación por décadas dijeron, nos alegramos, pero que no se nos olvide que todavía tenemos que deshacer esta otra política que Obama estableció y que todavía están afectando nuestras comunidades. O sea, solamente porque hizo un buen acto no quiere decir que ya llegamos al final, ni que nos vamos a quedar eternamente agradecidos. Todavía te damos las gracias y te seguimos pidiendo cuentas para que hagas el trabajo que tienes que hacer para el bienestar de nuestras comunidades. Se les dijo 40 veces antes de que lo hicieran y como quiera lo hicieron. Por eso es que digo que estar organizados en caucus nos da un poquito más de chance de que nos escuchen. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Liz antes de darle las gracias por este llamado, este desafío, ¿no? A repensar desde las escrituras quiénes somos como líderes delante de Dios y de qué maneras estamos compartiendo la palabra en formas que animen a las personas a vivir los valores del reino. Así es de que el día de hoy quisiera precisamente recuperar esta idea que Liz nos dijo. Este es un peregrinaje, este es un caminar que no es recto. Necesitamos continuar presentándonos con humildad delante de Dios, rogando por la guía de su Espíritu Santo y buscar estas oportunidades de salir. También hacer abogacía es buscar oportunidades de sumarnos con esas otras organizaciones en solidaridad, en la construcción de vida buena para todas las personas en nuestras comunidades. Esta es una forma en que también como comunidades de fe iremos recuperando la credibilidad, porque de pronto hemos estado ausentes, hemos optado por el silencio y esto no es agradable delante de Dios. Así es de que con acciones, con palabras, pero por sobre todas las cosas, con humildad delante de Dios, sigamos buscando qué es amar, hacer misericordia, hacer justicia, vivir en solidaridad, compartiendo lo que Dios nos da con todas las personas, de tal manera que hagamos del evangelio
y compartir el evangelio, una forma de vida que sea congruente con nuestras palabras. Dios les bendiga. Quiero recordarles que mañana pertenecemos PCUSA con Carmen Rosario, quien va a trabajar con nosotros lo que es la historia y el fundamento que son los grandes fines de la iglesia en la visión y misión de ser iglesia de la denominación y cómo se traduce esto en nuestras comunidades de fe a nivel local. Este ha sido un espacio para ser incomodados, incomodades. Dejemos que el Espíritu Santo siga actuando en nuestras vidas y continuemos adelante, que Dios va al frente, Dios ya está presente en nuestras comunidades. Vayamos detrás del Señor en ello. Y gracias, Liz, nuevamente, gracias por esta oportunidad de compartir. Dios te bendiga.